Mi nombre murió conmigo el día que salí del Cecil Hotel. Lo que queda es solo la cáscara de un hombre que vio demasiado, que sabe demasiado. Enero de 2013. Yo era otro desecho humano refugiándome en las entrañas podridas de Los Ángeles. El Cecil Hotel no era una opción, era el final del camino. 16 cadáveres habían decorado sus pasillos a lo largo de los años. Suicidios, sobredosis, asesinatos que la policía prefirió llamar accidentes. Un lugar donde la muerte se filtra por las paredes como humedad malévola. El 28 de enero, ella cruzó el umbral de ese mausoleo, Elisa Lam. 21 años. Carne fresca para las fauces del Cecil. Mi habitación 4027 compartía pared con la suya. Esa pared que se convertiría en el único testigo silencioso de sus últimas horas de cordura. Han pasado más de 10 años alimentando esta obsesión que me carcome las entrañas. He visto cómo transformaron su agonía en entretenimiento. Trastorno bipolar, dijeron. Episodio psicótico. Muerte accidental. Mentiras. Mentiras construidas sobre su cadáver para proteger algo mucho más siniestro. Yo estuve ahí cuando se la tragó la oscuridad. Yo escuché sus últimos gritos ahogados por las paredes que guardan secretos. Y todo lo que han contado sobre su muerte es solo la primera capa de un horror que aún respira en las sombras del Cecil. Esta es la verdad que me maldijo, la verdad que me convirtió en un espectro ambulante. No éramos amigos. Los condenados no hacen amigos. Solo reconocen a otros condenados antes de que sea demasiado tarde. En el Cecil, las paredes no solo son delgadas, están infectadas. Absorben cada gemido, cada súplica, cada último aliento. Y cuando la noche se arrastra por los pasillos como una serpiente hambrienta, esas paredes susurran de vuelta. La primera vez que la vi, luchaba con la cerradura de la habitación 1428. Pero no era frustración lo que vi en su rostro. Era miedo primitivo, como si ya supiera que había entrado a un matadero. Los siguientes días la observé sin que se diera cuenta. Siempre sola. Siempre con esa mochila azul aferrada a su pecho como un escudo patético. A veces la escuchaba llorar al teléfono con sus padres. Mentiras dulces sobre lo hermoso que era Los Ángeles. Pero las mentiras en el Cecil tienen vida propia. Se alimentan de la esperanza hasta que no queda nada más que carne asustada y huesos quebradizos. Yo sabía que algo la estaba cazando. Lo podía oler en el aire rancio del pasillo, esa esencia metálica que aparece antes de que la muerte reclame lo suyo. Elisa no estaba loca cuando llegó al Cecil. La locura llegó después, gateando por debajo de su puerta como humo tóxico, susurrándole obscenidades al oído mientras dormía. Pero nadie quiere escuchar esa versión. Es más fácil etiquetar a los muertos como locos. Así los vivos pueden seguir durmiendo tranquilos. Las noches en el Cecil no traen descanso. Traen revelaciones pútridas. Después de medianoche, el hotel se transforma. Los pisos superiores, supuestamente vacíos, cobran vida con una actividad nauseabunda. Pasos que arrastran cadenas invisibles. Voces que recitan nombres de muertos en letanías blasfemas. Pero lo más perturbador eran las conversaciones. Susurros que se filtraban por las rejillas de ventilación como gases venenosos. Nunca palabras claras, solo tonos de advertencia, de amenaza, de algo inevitable aproximándose. El veterano de la 1408, un espectro que llevaba 2 años pudriéndose en vida, me agarró del brazo una noche. Sus uñas se clavaron en mi piel como garras. Las cámaras graban todo. Me siseó con aliento a muerte. Pero hay cosas que prefieren no ver. Y durante esos 3 días malditos que coincidí con Elisa, los rumores se volvieron profecías. Fragmentos de conversaciones que se pegaban a mi cerebro como sanguijuelas.
Esa carne fresca está preguntando por lugares que no debería conocer. Alguien ya la marcó. Va a alimentar al techo pronto. Pero nadie le advirtió directamente. En el Cecil, las advertencias son lujos que los muertos vivientes no pueden permitirse. 31 de enero, el día que la oscuridad se cobró su tributo. Me desperté con el sabor de cobre en la boca, una sensación familiar, la misma que había tenido la mañana que encontraron al último suicida en el lobby. El aire estaba espeso, cargado de algo que no era humedad. Su televisión seguía encendida al otro lado de la pared, pero no era programación normal. Era estática que susurraba nombres, estática que contenía voces de huéspedes que nunca habían hecho check-out. La vi por última vez alrededor de las 10. Estaba en el pasillo, pero algo había cambiado en ella. Su postura era rígida, antinatural. Sus ojos ya no le pertenecían completamente. Llevaba la misma ropa, pero parecía un disfraz mal ajustado sobre algo que ya no era enteramente Elisa Lam. Cuando nuestras miradas se cruzaron, intentó sonreír, pero la sonrisa se torció en una mueca que helaba la sangre, como si músculos invisibles tiraran de su rostro desde adentro. Y entonces noté algo que todavía me persigue en las pesadillas. Cuando cerró la puerta de su habitación, no escuché el cerrojo automático. La puerta quedó entreabierta, como la boca de un cadáver que no puede cerrarse. Durante el resto del día, esa puerta permaneció así, entreabierta, respirando, esperando, como si ya no fuera la habitación de una huésped, sino la entrada a algo hambriento. Los días después de su desaparición fueron una lenta putrefacción de la realidad. El hotel no siguió funcionando normalmente, siguió fingiendo normalidad, como un cadáver maquillado en un funeral, manteniendo la apariencia mientras la descomposición se extendía por debajo. Los huéspedes que quedábamos empezamos a cambiar. Nuestras conversaciones se volvieron más cortas, más nerviosas. Nos mirábamos con la desconfianza de animales heridos, sabiendo que algo nos estaba cazando uno por uno. El 2 de febrero vi la primera señal real de que algo monstruoso había pasado. Personal de limpieza entrando y saliendo de su habitación como hormigas trabajadoras. Pero no llevaban productos de limpieza normales. Llevaban químicos industriales, ácidos que podían disolver evidencia orgánica, y trabajaban en silencio absoluto, como zombies cumpliendo órdenes de un amo invisible. El detective Miller llegó con preguntas que ya tenían respuestas preparadas. Sus ojos estaban muertos, como si hubiera visto demasiadas escenas del crimen fabricadas. Cuando le mencioné la puerta entreabierta, algo se movió detrás de sus pupilas. Una sombra de reconocimiento que se disfrazó rápidamente de indiferencia profesional. Pero la pregunta que me quebró fue la última. ¿Ha tenido problemas con la presión del agua? En ese momento, no entendí por qué sus manos temblaron ligeramente al escribir mi respuesta. Ahora sé que él ya sabía dónde estaba el cuerpo. Ya sabía que llevábamos días bebiendo agua contaminada con su descomposición. Y se estaba riendo por dentro de nuestro horror inconsciente. Los días se arrastraban como gusanos gigantes, dejando un rastro de paranoia pegajosa. El hotel se estaba desangrando de huéspedes. Los que quedábamos desarrollamos tics nerviosos, manías compulsivas, revisar cerraduras obsesivamente, contar pasos en el pasillo, dormir con luces encendidas. El 5 de febrero, el agua se volvió oficialmente no potable, pero para entonces ya había estado contaminada durante días. Días en los que nos habíamos bañado en su muerte,
Nos habíamos cepillado los dientes con su putrefacción. El sabor que no podíamos identificar, el olor metálico que se pegaba a nuestras fosas nasales. Era ella. Era Elisa Lam, disolviéndose en nuestros cuerpos. Los carteles aparecieron como burlas. ¿Has visto a esta persona? Con su sonrisa radiante. Pero yo sabía que esa sonrisa ya se había podrido hasta convertirse en una mueca de horror. Lo que me enfermó fue donde no pusieron carteles. Los pisos superiores permanecieron vírgenes de su imagen, como si ya supieran que ahí arriba solo quedaban pedazos de lo que una vez fue humano. Para el 15 de febrero, las conversaciones sobre ella se desvanecieron como si nunca hubiera existido. Los huéspedes permanentes habían desarrollado una amnesia selectiva, una amnesia que olía a amenaza y a dinero sucio. Pero yo seguía escuchando esos ruidos en el techo. Cada noche, ese arrastre metálico que ya no sonaba como mantenimiento, sonaba como algo alimentándose. 4 días después, cuando finalmente subieron al techo, ya sabían exactamente dónde mirar, como si hubieran estado esperando el momento perfecto para su gran descubrimiento teatral. 19 de febrero 2013. El día que la mentira oficial se vistió de gala. Me desperté ahogándome en mi propio sudor. No por calor, por una presencia malévola que había llenado el hotel durante la noche. Como si algo gigantesco y hambriento hubiera estado respirando sobre todos nosotros mientras dormíamos. El circo comenzó temprano. Policías, detectives, técnicos forenses, todos interpretando una obra ya ensayada. Sus movimientos eran demasiado precisos, demasiado coordinados para ser una respuesta espontánea. Margaret en recepción había cambiado. Su rostro estaba gris, como si hubiera envejecido décadas en una noche. Cuando le pregunté qué pasaba, sus labios se movieron, pero las palabras que salieron no eran suyas. Problemas técnicos con el agua, recitó como un mantra zombificado. Van a cortar el suministro para investigaciones. ¿Investigaciones? Ya sabían lo que iban a encontrar. Ya habían preparado la narrativa oficial. Solo necesitaban el cadáver para completar su obra maestra de engaño. El hotel se transformó en una escena del crimen prefabricada. Acordonaron áreas estratégicas, restringieron acceso a testigos potenciales. Nos mantuvieron como ganado en los pisos inferiores, mientras arriba se desarrollaba su teatro macabro. No fue hasta que el veterano del piso 12, con ojos de loco y sonrisa de conocedor, me susurró la verdad. La sacaron del tanque como si fuera sopa humana. Me dijo, lamiéndose los labios. Llevaba ahí tanto tiempo que ya no era sólida. Era más como gelatina de carne. En ese momento, toda la contaminación de días anteriores cobró sentido horrífico. No solo habíamos bebido agua con su cuerpo, habíamos absorbido su agonía, su terror, su muerte lenta y consciente. Nos había estado gritando desde adentro todo este tiempo. Los días siguientes, el hotel se convirtió en un carnaval de muerte. Reporteros como buitres, cámaras como ojos de depredadores, preguntas que danzaban alrededor de la verdad sin jamás tocarla. Pero las preguntas reales, las que podrían haber destrozado su farsa cuidadosamente construida, fueron enterradas más profundo que el cuerpo de Elisa. ¿Cómo una chica de 1,65 metros logró abrir un tanque de agua industrial que requiere fuerza sobrehumana? ¿Cómo subió al techo cuando todas las puertas de acceso estaban bajo llave electrónica? Todos los huéspedes sabíamos que el techo era inaccesible. No era una restricción casual, era un búnker sellado, con cámaras, alarmas, cerraduras que requerían códigos de acceso. Pero cuando el detective Miller regresó para su segunda entrevista, sus preguntas revelaron la verdad por accidente. No estaba investigando cómo llegó ella ahí.
Estaba verificando que nadie más hubiera sido testigo de cómo la llevaron. ¿Vio a Elisa con alguien más?, me preguntó, pero sus ojos ya sabían la respuesta. ¿Notó si alguien la seguía? Claro que alguien la siguió. Alguien con acceso total al hotel. Alguien que conocía cada cámara ciega, cada ruta de escape, cada manera de hacer desaparecer a una persona sin dejar rastro. Cuando mencioné los ruidos nocturnos del techo, su máscara se resquebrajó por un segundo. Vi miedo genuino en sus ojos, no miedo de lo desconocido, sino miedo de que yo supiera demasiado. Esa fue la última vez que hablé oficialmente con la policía, porque una semana después, cuando salió el video del ascensor, todas las preguntas incómodas se evaporaron como vapor tóxico. De repente, todos tenían una explicación perfecta. La loca chica canadiense que se mató a sí misma. Caso cerrado. Expediente sellado. Verdad enterrada. Cuando liberaron el video del ascensor, el Cecil se transformó en el Vaticano del horror. Peregrinos de la muerte llegaban diariamente para adorar en el altar de su agonía. Yo vi ese video tantas veces que se quemó en mis retinas como una marca diabólica. Cada gesto, cada movimiento, cada segundo de su terror final grabado en mi cerebro como ácido. Pero mientras el mundo se masturbaba mentalmente con su comportamiento psicótico, yo vi lo que nadie más quiso ver, lo que todos ignoraron para proteger su narrativa cómoda. Las puertas de ese ascensor permanecen abiertas durante 152 segundos. 152 segundos de tiempo imposible. Los ascensores del Cecil tenían temporizadores de 15 segundos máximo antes del cierre automático. Pero en ese video maldito, las puertas esperan. Esperan como la boca de una bestia hambrienta. Como si alguien invisible estuviera presionando el botón de mantener abierto desde el punto ciego de la cámara. Alguien que la estaba cazando. Alguien que disfrutaba viendo su terror antes del golpe final. Analicé cada frame hasta que mis ojos sangraron. Sus gestos no son de locura, son de comunicación desesperada. Está tratando de explicar algo a alguien que está ahí, fuera del campo de la cámara. Sus manos no se mueven aleatoriamente, siguen un patrón, como si estuviera deletreando palabras en un idioma silencioso. Palabras como ayuda, no puedo, por favor. Pero nadie quiso leer ese idioma. Era más fácil etiquetarla como loca y seguir con sus vidas patéticas. Mientras Elisa gritaba silenciosamente por socorro, el mundo aplaudía su episodio psicótico como entretenimiento de calidad. Para abril, el circo de muerte había empacado sus carpas y se había largado en busca de nuevos cadáveres frescos. El Cecil volvió a ser lo que siempre había sido. Un cementerio vertical donde los vivos vienen a practicar estar muertos. Pero algo había cambiado para siempre en la estructura molecular del lugar. El aire mismo había mutado, infectado con la memoria de su agonía. Respirar se había vuelto un acto de necrofilia involuntaria. Los huéspedes que sobrevivimos desarrollamos amnesia colectiva. Nadie mencionaba su nombre. Era como si pronunciarlo pudiera invocar su espíritu torturado de vuelta a los pasillos. Me mudé al piso 10, pero el cambio fue cosmético. Desde mi nueva ventana podía ver actividad constante en el techo. No mantenimiento rutinario, rituales. Figuras encapuchadas que subían durante las horas más oscuras de la madrugada. Cuando confronté a Margaret sobre esto, su respuesta llegó demasiado rápido, demasiado ensayada. Inspecciones del sistema de agua después del incidente. ¿Inspecciones? Era adoración. Estaban celebrando su sacrificio, alimentándose de la energía que su muerte había liberado. Y luego aparecieron las nuevas cámaras. Docenas de ojos electrónicos que no vigilaban para proteger, vigilaban para catalogar,
para identificar a cualquiera que mostrara demasiado interés en la verdad. Algunas de esas cámaras apuntaban directamente a mi nueva habitación, como si hubiera sido marcado desde el momento que empecé a hacer preguntas incómodas. Ya no estaban previniendo otra muerte. Estaban asegurándose de que la próxima fuera más limpia. Mayo de 2013. 4 meses había durado mi descenso al abismo. Era hora de huir antes de convertirme en el próximo huésped permanente. Pero no me iba solo por terror. Me iba porque había empezado a soñar con ella. Elisa aparecía en mis pesadillas, no como víctima, sino como profeta. Me mostraba cosas que iban a pasar, muertes que se acercaban, secretos que iban a ser enterrados con más cuerpos. Margaret me despidió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. ¿Disfrutó su estadía?, me preguntó, pero había algo hambriento en su tono, como si estuviera saboreando mi respuesta. Fue revelador, le respondí, observando cómo sus pupilas se dilataron ligeramente. Entonces me entregó mi recibo junto con algo inesperado. Una tarjeta de visita sin texto, solo un número de teléfono en relieve. Por si alguna vez necesita recordar correctamente las cosas, susurró. Era una amenaza disfrazada de cortesía, una invitación a unirme a su conspiración de silencio o convertirme en su próximo proyecto de suicidio accidental. Mientras arrastraba mi maleta hacia la salida, pasé por última vez por el ascensor maldito. Habían instalado una placa nueva, pero no era una advertencia sobre uso apropiado. Era una dedicatoria, en memoria de todos los huéspedes que encontraron paz en nuestras instalaciones. ¿Paz? Elisa no había encontrado paz. Había encontrado tortura refinada y muerte lenta. Su paz era el silencio forzado de un cadáver. 11 años. 11 años alimentando esta obsesión que me devora desde adentro como cáncer espiritual. He tratado de construir una vida normal, trabajos que duraban meses antes de que mi paranoia se volviera evidente. Relaciones que terminaban cuando despertaba gritando su nombre en las madrugadas. Cada pocos días googleo su nombre como un adicto buscando su dosis. Leo las nuevas teorías, los documentales sanitizados, los posts en Reddit de imbéciles que creen tener respuestas. Enfermedad mental, repiten como loros amaestrados. Episodio bipolar, accidente trágico de una mente perturbada. Mentiras que han repetido tanto que se han vuelto verdad oficial. Mentiras que protegen a los verdaderos monstruos. Pero yo sé la verdad putrefacta que se esconde debajo de su fachada respetable. ¿Dónde está la ropa que llevaba? ¿Los jeans, la blusa oscura, los zapatos que yo vi ese último día? Desaparecidos, evaporados, como si nunca hubieran existido. ¿Cómo abrió tanques de agua diseñados para resistir huracanes? ¿Cómo subió a un techo más seguro que una prisión federal? Y la pregunta que me mantiene despierto cada noche: ¿cuánto tiempo estuvo consciente mientras se ahogaba lentamente en esa tumba líquida? Porque los forenses nunca dijeron que hubiera luchado por salir, como si hubiera aceptado su destino, o como si hubiera estado demasiado drogada para resistir. Septiembre de 2020. 7 años de tormento autoimpuesto cuando el pasado decidió vomitar sus secretos en mi cara. La voz era de mujer, pero dañada, como si hubiera estado gritando durante años y sus cuerdas vocales se hubieran convertido en papel de lija. He estado buscando a gente que estuvo ahí, me dijo Sandra. Gente que vio lo que realmente pasó con la chica canadiense. Sandra había sido empleada de limpieza durante 15 años. Había limpiado sangre de suicidas, vómito de sobredosis, pero lo de Elisa había sido diferente. Nos trajeron químicos especiales, me confió con voz quebrada. No para limpiar, para borrar.
borraron todo rastro de lo que realmente pasó en esa habitación. Y había mucha más sangre de la que dijeron en los reportes oficiales. Me contó sobre técnicos que llegaron en la madrugada con trajes hazmat, sellando la habitación como si fuera una escena de crimen biológico. Trabajaron durante horas, susurró, y cuando terminaron, la habitación olía a muerte disfrazada con cloro industrial, como si hubieran matado algo 2 veces. Pero lo peor no fue lo que limpiamos, fue lo que nos obligaron a firmar después. Acuerdos de confidencialidad redactados por abogados corporativos. Documentos que convertían a testigos en cómplices silenciosos bajo amenaza de ruina financiera. Y algo peor. 2 compañeras que se negaron a firmar, me confesó Sandra, aparecieron muertas en accidentes separados dentro de 6 meses. Atropello y fuga, sobredosis, coincidencias demasiado convenientes. Así que firmé y me convertí en parte del encubrimiento. Llevó 7 años juntarme el valor para romper el silencio. Después de la llamada de Sandra, mi obsesión mutó en algo más peligroso. Propósito. Tenía un hilo real para tirar, una grieta en su muro de mentiras perfectamente construido. Empecé a rastrear cada empleado que había trabajado en el Cecil durante febrero de 2013. Pero era como buscar fantasmas. Las listas de personal habían sido convenientemente perdidas durante una reorganización administrativa. Sin embargo, los registros de nómina pintaban una imagen diferente. Durante la semana de su desaparición, el hotel había contratado consultores de seguridad privada por primera vez en su historia putrefacta. Consultores sin nombres reales, sin referencias verificables, sin existencia legal después de febrero de 2013. Soldados fantasma. Especialistas en hacer desaparecer problemas humanos. Pero la evidencia más damning llegó cuando localicé al técnico forense independiente que había sido contratado para confirmar los hallazgos oficiales. Dr. Marcus Webb. 30 años de experiencia en muertes accidentales, suicidios y homicidios disfrazados. Cuando finalmente logré contactarlo, su primera respuesta fue: ¿quién quiere saber? La paranoia en su voz me confirmó que él también sabía que algo pútrido se escondía debajo de la narrativa oficial. El Dr. Webb accedió a encontrarse conmigo solo después de que mencioné el nombre de Sandra, como si fuera una contraseña que abría puertas a verdades enterradas. Llevo 40 años haciendo autopsias, me confesó con ojos que habían visto demasiado. He visto todo tipo de muerte, pero lo que sacamos de ese tanque, eso no era un cuerpo que había muerto por ahogamiento accidental. Sus manos temblaron cuando me describió las contusiones que nunca aparecieron en el reporte oficial. Marcas en las muñecas consistentes con esposas o cuerda. Trauma craneal que sugería golpes repetidos. Y la posición del cuerpo, continuó, mirando por encima del hombro. Nadie se ahoga en esa posición. Los cuerpos que mueren por ahogamiento flotan de manera específica. Ella había sido acomodada, como si alguien hubiera tomado tiempo para crear una escena que coincidiera con su narrativa prefabricada. Pero lo que me quebró el alma fue su confesión final. Me pagaron el triple de mi tarifa normal para firmar el reporte sin hacer preguntas adicionales. Y cuando intenté documentar las inconsistencias, las fotos desaparecieron de mis archivos. Soy cómplice de encubrir un asesinato y he vivido con esa culpa durante 11 años. Sandra me conectó con otros, o tal vez fueron ellos los que me encontraron a mí. Los recuerdos se vuelven borrosos cuando la obsesión reemplaza al sueño durante años. Voces en teléfonos públicos, encuentros en callejones que tal vez nunca ocurrieron. Testimonios que podrían ser reales,
o alucinaciones nacidas de mi necesidad desesperada de respuestas. Vi a hombres subir al techo. Oí gritos esa noche. Las cámaras no funcionaban. ¿Pero eran voces reales? ¿O era mi mente fragmentada creando testigos fantasma para validar una teoría que se había vuelto más importante que la realidad? 11 años después, ya no puedo distinguir entre lo que vi, lo que supe y lo que necesitaba creer para sobrevivir a la culpa de no haberla ayudado. ¿Realmente escuché esos ruidos en el techo? ¿O mi cerebro los inventó después, cuando necesitaba explicar lo inexplicable? ¿Sandra existió? ¿O fue mi mente creando la confesión que necesitaba escuchar? He llenado cuadernos enteros con evidencia, conexiones dibujadas con tinta sangrienta entre puntos que tal vez nunca estuvieron relacionados. Pero cuando trato de mostrarle mis descubrimientos a otros, me miran con esa expresión, esa mezcla de lástima y miedo que se reserva para los locos que han perdido toda perspectiva. ¿Y si tenían razón desde el principio? ¿Y si ella realmente estaba enferma mental y yo he construido una conspiración elaborada para no enfrentar la verdad más simple y terrible? Que a veces la gente simplemente se rompe, y no hay villanos que culpar, ni secretos oscuros que revelar. Solo una chica joven que luchaba contra demonios internos y perdió. Pero aún en mis momentos de mayor duda, cuando estoy seguro de que la locura ha consumido mi criterio completamente, hay algo que no puedo explicar. Esos 152 segundos. Las puertas del ascensor abiertas durante un tiempo imposible. He cronometrado cada ascensor en cada hotel de Los Ángeles. Ninguno permanece abierto más de 20 segundos sin intervención manual. ¿Fue una falla mecánica? ¿Manipulación del video? ¿O alguien realmente estaba ahí, invisible a la cámara, controlando esas puertas? Ya no busco respuestas. He aprendido que la verdad y la locura pueden coexistir en el mismo espacio, como materia y antimateria, aniquilándose mutuamente hasta que no queda nada más que preguntas. Elisa Lam murió en un tanque de agua en la azotea del Cecil Hotel. Eso es lo único que sé con certeza. Todo lo demás, todo lo que he construido alrededor de ese hecho, podría ser real, podría ser delirio, o podría ser algo peor, una mezcla de ambos que nunca podré separar. Y tal vez esa sea la verdadera maldición del Cecil. No que guarde secretos terribles, sino que plante semillas de duda que crecen hasta convertirse en obsesiones que devoran vidas enteras. ¿Fui testigo de un crimen? ¿O testigo de mi propia desintegración mental? Después de 11 años, esa pregunta me persigue más que cualquier fantasma.